buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Si ustedes se fijan, nosotros hemos preparado esta reunión y hemos convocado esta reunión y todavía no ha pasado ni un mes del retiro de matrimonio, ¿verdad? El retiro de matrimonio fue del 14 al 16, del 16 al 18. 16 al 18. Yo sabía que había un 16 por ahí. No, fue ese mismo. Del 16 al 18 y hoy 7 de junio nos estamos reuniendo. Y 6, bueno, tengo mi agenda con problemas yo. Pero el punto es que hemos querido reunirnos con este tiempo tan breve para reforzar algunas de las aplicaciones, algunos de los principios que estuvimos compartiendo. Y antes de yo tener mi intervención, me gustaría escuchar de ustedes, y voy a darle 4 o 5 minutos para escuchar de ustedes, qué ustedes recuerdan del matrimonio, y no, del retiro de matrimonio. Y no me digan, bueno, la carne que me comí en el buffet o este restaurante o la piscina. No, de manera particular con respecto a las enseñanzas, el pastor Pedro recuerda muy bien todo eso. Pero de acuerdo con respecto a las enseñanzas que recibimos en el retiro de matrimonio, ¿qué principio usted se quedó, regresó? Y sobre todo, ¿cuál aplicación, qué verdad usted está poniendo en práctica, Giancarlo? Un minuto tiene, o menos. El hombre está para proteger, proveer y cuidar a sus esposas. Me marcó y con esa parte yo. Ok. ¿Y cómo tú estás poniendo eso en práctica en tu casa? Amén. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más? Sandra. Nosotros tuvimos menos de la mitad, pero el título, mi matrimonio, mi principal, mi primer ministerio, y la parte del servir a mi esposa. Lo que siempre ustedes dicen, si te casaste, muerte. En medio de la turbulencia que ha habido en nuestra familia, el Señor ha traído ese título una y otra vez, porque me es fácil dedicarme a todo lo que está pasando. Y muchas veces el Señor lo ha traído a mi memoria para acordarme, tengo que voltearme de este lado. Amén. Amén. Así es. ¿Quién más? Por aquí. Ujú. Ujú. Bueno. ¿Qué más? Ujú. 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 Okay. Siguiendo el ejemplo de Cristo de servicio. Bien, ¿quién más? ¿Quién más? Amén. Ujú. Ujú.
Ujú. La idea de celebrar a los maridos, ¿verdad? ¿Qué más? Uno más, uno más. Nos quedan como 30 segundos más para esta parte. ¿Quién más? Natacha. Ujú. Siguiéndolo, siguiéndolo. Es parte de, ¿verdad? No, y la idea es, hermanos, que como en toda la vida cristiana, nosotros siempre estamos en proceso de mejoría. Esta mañana en una reunión del colegio, nosotros estábamos hablando acerca de temas de planificación y la idea del plan de mejora continua. Eso pasa aquí en el colegio, pasa en las empresas, pero también en nuestras vidas y en nuestros matrimonios. Y yo estoy seguro que ninguno de nosotros puede decir que ya lo he alcanzado, pero en la medida que nos exponemos a la palabra de Dios, vemos qué Dios espera de nosotros, vemos los recursos que Dios nos da para que podamos cumplir eso, entonces somos motivados para poder hacerlo. En ese sentido, yo quiero que vayamos, si usted tiene su Biblia ahí o su celular, a 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, el texto del primer sermón que yo compartí con ustedes está allí en 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice allí la palabra del Señor, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La idea de esta noche no es volver a predicar el sermón, sino que de manera inmediata, por así decirlo, identificar algunas aplicaciones que nosotros podemos y debemos poner en práctica y debemos seguir recordando. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan lo que significa la palabra constriñe? ¿Alguien recuerda lo que hablábamos con respecto a eso? Y cómo esta frase que dice que el amor de Cristo nos constriñe. Nos obliga, nos lleva, nos impulsa y es la idea de que nos motiva a nosotros. Recuerden que el tema del retiro de matrimonios era mi matrimonio, mi principal ministerio. Y en todas las prédicas, de una manera u otra, estábamos atando la idea de cómo el matrimonio es un canal principalmente para nosotros servir a Dios en la medida que nos servimos unos a otros. Entonces, esta frase aquí es sumamente importante porque es el punto de partida. Lo que nos va a llevar a nosotros a vivir para el Señor y servir a nuestro cónyuge no es que nuestro cónyuge, mi esposo, es el hombre perfecto a quien yo voy a seguir o que mi esposa es la mujer ideal a quien yo voy a amar con todo mi corazón porque ella hace todo lo que a mí me gusta y me vive sirviendo y me cocina y me admira y me celebra cuando yo llego a la casa. No, la idea es, eso está muy bien y eso es de gran motivación para nosotros. Pero en esta noche yo quiero recordarles que nuestra primera motivación y la motivación más importante que nosotros tenemos, esa motivación que va a ser como un ancla para nosotros, es que nosotros estemos siempre recordando y pensando el amor de Cristo para con nosotros. Dice el texto, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y de hecho, sigue diciendo, pensando esto, en otras palabras, cuando habla aquí del amor de Cristo, la idea es que si hay algo práctico que yo puedo hacer y debo hacer es estar continuamente pensando
en cómo fue que Cristo me amó, en cómo fue que uno murió por todos y pensar continuamente en todas las formas en las que nosotros vemos el amor de Dios para con nosotros. ¿Por qué es importante tener esa ancla? ¿Por qué es importante nosotros pensar y que nuestra motivación sea el amor de Cristo para yo cumplir con mi servicio a mi cónyuge, para yo cumplir con mi rol para con mi cónyuge? ¿Por qué esto es importante? El modelo y el estándar, ¿verdad?, de Cristo es bien alto y en la medida que nosotros consideramos su amor para con nosotros, esto es algo que nos asombra a nosotros. Ujú. Exactamente, y eso es fundamental. Si yo le pregunto a ustedes, no tienen que levantar sus manos, ¿quién de ustedes está casado con el esposo o con la esposa ideal, perfecto, que nunca le ha fallado? Si levantáramos la mano, Orlando, solamente Orlando puede levantar su mano. Pero la realidad es que aún Sandra, Orlando, tengo que decirte, aún Sandra es pecadora. Y va a llegar un momento en tu vida en el que ella te va a fallar. Quizá no ha pasado todavía, pero prepárate. Y el punto es que cuando eso ocurra, tu ancla no va a ser Sandra y cómo Sandra ahora te ha defraudado, sino que tu ancla va a ser el amor de Cristo. Y el amor de Cristo nunca nos va a defraudar. Entonces, eso nos lleva a nosotros a estar continuamente pensando en ese amor de Cristo, a continuamente estar en la palabra de Dios, a estar escuchando canciones que tengan que ver con la obra de Cristo, con la persona de Cristo, de forma tal que continuamente nos veamos motivados a amar, a servir, no por lo que yo estoy esperando del otro, no porque mi esposa llegó a un 80% y entonces si ella llega al 80%, entonces yo voy a poner de mi parte. No, no. Es que Cristo me ha amado a un 100% y por lo tanto yo puedo amar, yo puedo servir a Dios sirviendo a mi cónyuge por el amor de Cristo que me constriñe, que me impulsa. Segundo, otro aspecto que nosotros estuvimos considerando de este pasaje de 2 capítulo 5 es que hay una lucha que nosotros tenemos, hay un pleito que nosotros tenemos en nuestros matrimonios. Y ese pleito, no vaya a decir que con su esposa o con su esposo, puede ser que de vez en cuando eso ocurra, pero el pleito principal, el conflicto principal que nosotros tenemos en nuestro matrimonio es con nosotros mismos, es con nuestro corazón, es con nuestro pecado. De manera particular, si ustedes recuerdan, nosotros hicimos énfasis en cómo el egoísmo es es un enemigo del matrimonio, un enemigo de nuestra relación en el matrimonio. Y por eso dice el versículo 15, y por todos murió para que los que viven, ¿qué dice allí? Ya no vivan para quién, para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En otras palabras, el Señor sabe que nuestra tendencia es, yo soy la persona más importante. Aquí se va a hacer lo que yo quiera, como yo quiera y cuando yo quiera, porque yo soy el que más sé. Nuestra tendencia es vivir para nosotros mismos, pero el Evangelio, si ustedes recuerdan, reorienta nuestra perspectiva de cómo vivir en sentido general, de cómo vivir en nuestro matrimonio. Entonces, debemos tener siempre en cuenta el hecho de que nuestra lucha es principalmente contra nuestro pecado y de manera particular este texto nos lleva a considerar cómo el egoísmo nos aleja de la expectativa que Dios tiene para nosotros, de vivir para Él, sirviendo a nuestros cónyuges, y en vez de eso, yo lo que quiero es servirme a mí mismo, porque yo estoy sentado en el trono de mi corazón. Yo soy el rey, el amo de mi vida, y repito, aquí se hace lo que a mí me da la gana. Como creyentes, como personas que hemos conocido ese maravilloso, ese grandioso amor de Cristo, el amor de Cristo
La humildad de Cristo, ese desprendimiento de Cristo, que siendo Dios se humilló, se hizo como uno de nosotros y llegó hasta morir en la cruz por nuestros pecados. Eso es lo que debe motivarnos a nosotros a enfrentarnos contra nuestro propio pecado. ¿Saben que el texto dice que por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí? Y esto nos recuerda a nosotros que si Cristo no hubiese muerto, no habría forma de que tú y yo pudiésemos tener victoria sobre el pecado del egoísmo. Y cuando tú tienes un matrimonio, cuando tú tienes un hogar donde hay dos personas que cada cual está jalando para su lado, ¿qué va a pasar? Se va a deshacer. Pero en la medida que nos enfocamos en Cristo, en su amor, en lo que Él hizo por nosotros y cómo eso nos lleva ahora a vivir, no para mí, ni siquiera para mi cónyuge, sino para quién, para Cristo. Y en la medida que yo vivo para Cristo, yo voy a estar dispuesto también a servir a mi cónyuge. Así que en ese sentido, hay un llamado a una renuncia al reino personal. ¿Ok? ¿Cómo estamos nosotros renunciando a ese reino personal? Muchas veces nos pasa que no nos damos cuenta de en qué áreas yo estoy viviendo para mí, en qué áreas yo estoy jalando para mi lado. Así que yo quiero sugerirles el siguiente ejercicio semanal para que ustedes puedan aprender a vivir para Cristo en el contexto del matrimonio, rindiendo de manera particular el egoísmo personal. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan hace muchos retiros de matrimonio atrás, lo del solo para dos, ¿verdad? Y esas reuniones que le motivábamos a que lo hiciéramos semanalmente, quincenalmente, mensualmente, en algunos casos ya va anualmente. Pero la idea es, y quisiera aprovechar para animarles a que, a que retomemos estas reuniones semanales. Y de manera particular, el ejercicio es el siguiente. Una vez por semana, quizás a usted le conviene los viernes en la noche, le conviene los domingos en la tarde, pero la idea es que una vez por semana ustedes puedan reunirse como pareja y ya sea en el contexto del solo para dos, ya sea en el contexto de su devocional con su esposa, ya sea en el contexto de un tiempo de oración que han separado, ustedes se hagan estas tres preguntas de manera intencional. Si usted quiere, la puede anotar. Si usted quiere, después yo se la puedo enviar. Número uno, hacerse semanalmente esta pregunta. ¿Para qué? Para que su esposa le ayude a usted a identificar cuáles son esas áreas donde usted está siendo egoísta y para que su esposo le ayude a usted a identificar cuáles son esas áreas donde usted está siendo egoísta. Número uno, hubo una situación esta semana donde viví más para mí que para Cristo. Piensen en eso. Quizás le sea más fácil pensar en su cónyuge. Hubo algún momento, ya veo a Mirna que me está mirando, se está riendo, pero hágase la pregunta, si usted no puede contestar lo de usted mismo, quizás, repito, le sea más fácil pensar en una oportunidad en que su cónyuge en esta semana vivió más para sí mismo que para Cristo. Segunda pregunta, ¿cómo puedo servirte mejor esta próxima semana? ¿Cómo puedo servirte mejor? Y ahí usted le está preguntando a su esposa o a su esposo, ¿en qué área de manera particular yo puedo servirte a ti mejor? Y número tres, ¿qué hábito o qué actitud necesito rendir al Señor? ¿Qué hábito o qué actitud necesito rendir al Señor? Mi esposa esta tarde, muy amablemente, mientras estábamos ahí recostados, descansando un poquito, me dijo qué hábito ella quiere que nosotros rindamos al Señor. Y es que nosotros dejemos los celulares fuera de la cama, que cuando estemos ahí, nosotros no tengamos el celular, no estemos viendo la noticia, no estemos viendo Instagram, no estemos viendo YouTube, sino que ese es un tiempo donde si vamos a descansar, si vamos a estar juntos, nosotros realmente podamos estar enfocados el uno en el otro y no perdidos en el espacio o perdidos en el celular.
Entonces, eso es algo bastante práctico, porque para mí es muy fácil, para mí es muy cómodo yo coger mi celular y perderme de todos los afanes del día viendo las historias de Instagram. Pero si mi esposa quiere, y yo quiero también, obviamente, claro que sí, que nosotros tengamos un tiempo donde podemos hablar y no haya distracciones, pues yo creo que es un buen hábito a considerar dejar a un lado. ¿Anotaron las preguntas? Sí, sí, sí. Ya no, desde ese mismo momento pusimos los celulares a un lado. Entonces, no, todos los días. Ok, entonces, dos cosas aquí. Número uno, recordar ser motivados por el amor de Cristo para servir a Dios y servirnos unos a otros. Esto es una vez al año que lo vamos a recordar. No, necesitamos todos los días exponernos a la palabra de Dios, gozarnos de ese amor de Cristo para con nosotros. Número dos, renuncia al reino personal. Y ahí pídele a tu cónyuge que te ayude respondiendo estas preguntas semanalmente, preferiblemente, para que así puedan estar trabajando. Vamos a pasar a Romanos capítulo 12. Sí, las tres preguntas son, Ser motivado por el amor de sí, ser motivado por el amor de Cristo y número dos, la renuncia al reino personal. Ujú. Las preguntas están relacionadas a esto de renunciar al reino personal. Ok, Romanos, rápidamente, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Me quedan 2 o 3 minutos. Romanos capítulo 12. Este fue el otro texto que nosotros estuvimos considerando. Romanos capítulo 12, versículos 11 y 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Una de las cosas que hicimos énfasis en este texto es que, una vez más, estamos viendo cómo todo en nuestra vida, incluyendo el matrimonio, nosotros lo hacemos como un servicio al Señor. Y pregunta, ¿el matrimonio es algo que requiere diligencia? ¿Es algo que es importante? ¿Tiene cierta importancia para nosotros como matrimonio? ¿Tiene importancia para Dios y cómo Él ve nuestro matrimonio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues entonces, como en esto se requiere diligencia, nosotros tenemos que ser intencionales entonces en promover esta idea de que vamos a servirnos unos a otros, de que vamos a estar buscando oportunidades para, tomando en cuenta nuestra tendencia de servirnos a nosotros mismos, pero el Señor aquí me está diciendo de que yo debo servirle a Él. Y en el matrimonio, una de las formas en que yo le sirvo a Él es sirviendo a mi cónyuge. Entonces, la idea aquí es que, una vez más, en esa misma reunión donde ustedes se van a hacer esas preguntas anteriores, nosotros poder hacer la pregunta o el comentario siguiente. Compartir unos con otros cómo a lo largo de esa semana se sintieron valorados, se sintieron como que, óyeme, gracias porque me serviste de esta manera, gracias porque me tomaste en cuenta para tal o cual cosa. Entonces ahí la idea es que uno va a expresar ese agradecimiento porque la otra persona está siendo intencional en tener en cuenta el servir el uno para con el otro. Quizás en ese momento también puedan establecerse un reto de servicio el uno para con el otro. Por ejemplo, un día yo sé que aquí hay muchos hombres hacendosos que normalmente lavan los trastes en la noche o friegan en la noche. Amén. Amén. Okay. Algunos. Bueno, pues quizá usted no es de esos hombres hacendosos que regularmente friega los trastes en la noche o ayuda a su esposa en eso. Quizás una semana usted puede decir, mira, yo te voy a ayudar
esta noche o estas noches a fregar, o te voy a ayudar a doblar la ropa, por ejemplo, o te voy a ayudar lavando la ropa. Y la mujer puede decir, mira, esta semana yo te voy a ayudar a cambiarle la goma al carro, por ejemplo. Bueno, no, me pasé. No, pero la idea es que nosotros podamos identificar oportunidades para servirnos unos a otros, ya sea fregando, ya sea lavando, ya sea haciendo una cena especial, ya sea sacándola a caminar o lo que sea. Robert, a la lavadora. Ah, no, no, pero como quiera, hay que meter la ropa y sacarla. Bien, entonces, mis hermanos, esto es algo bien práctico que les estoy presentando aquí. Quizás no sea un asunto de fregar, quizás no sea un asunto de lavar o preparar una cena especial, pero cada uno de ustedes sabe en qué área le puede servir a otro. Pudiera ser simplemente recoger los zapatos. Si usted tiene años diciéndole a su esposo, mira, por favor, no me deje los zapatos ahí. Y eso va a ser una oportunidad para usted negarse a sí mismo y servir a su esposa. Y usted, marido, sabe de qué forma su esposa puede servir. ¿Los qué? Bueno, ustedes sabrán, pueden aplicarlo a su propio matrimonio. Miren, por último, ya de mi parte, versículo 12, quiero apuntar aquí algo importante. La última frase dice, constantes en la oración, constantes en la oración. Algo que nosotros como matrimonios debemos promover entre nosotros, ya sea diariamente, ya sea una vez a la semana, pero que haya cierta regularidad en ese tiempo donde como matrimonios nosotros buscamos el rostro de Dios. Puede ser tan cotidiano como antes de acostarse en la noche, antes de dormir, ustedes orar juntos, presentar algunas peticiones, compartir algunas cargas y llevarlas juntos delante del Señor. Aprovechen también para compartir, óyeme, mira, leí esta mañana tal pasaje y el Señor me mostró tal verdad, tal promesa. Pero la idea es que continuamente y de manera particular nosotros como hombres que estamos llamados a pastorear nuestros hogares, debemos ser los que principalmente estemos tomando la iniciativa. Eso no quita que en algún momento nuestras esposas puedan ver incluso en nuestro semblante que estamos cargados, que estamos cansados y ellas mismas puedan tomar la iniciativa. Mira, vamos a orar, vamos a llevarle esta carga al Señor. Pero la idea es que también una forma en la que nosotros podemos servirnos unos a otros es dependiendo del Señor, ya sea en oración, ya sea mientras están orando también o en ese mismo momento aprovechar para tener alguna meditación en la palabra. Así que estas son algunas cosas que quería reforzar sobre los textos que estuvimos considerando en el retiro. Con esto entonces cedo la plataforma aquí al pastor.